Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo estás, Bien, Cris? bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, Gracias, agradecido por estar en este encuentro contigo. No, yo agradecida a vos por tu tiempito, por este tiempo que hoy en día el tiempo es muy valioso y, y el poder decidir de tu parte estar acá para compartirnos tu experiencia de vida, de terapeuta, de Cristian, es un montón. Eh, Cris, para las personas que están viendo este video, esta charla, ¿nos puedes contar quién es Cristian Gabriel González? Bien. Bueno, a ver, eh, Cristian Gabriel González es alguien que, bueno, que ama la vida, que ama disfrutarla sobre todo. Eh, Soy virginiano, así que mi proceso pasa mucho ahí por la cabeza y por la curiosidad y por la experimentación. Eh, pero a la vez, como dice un amigo mío, astrólogo que me hizo mi primera carta natal, me dice, gracias a Dios que tenés una luna en Piscis que te hace sentir un poco en el corazón. Entonces también soy esa parte, el que le gusta sentir, emocionarse, entregarse al sentir de la vida, ¿no? Eh, Soy un curioso por naturaleza desde mi infancia, y bueno, y siempre todos estos lugares, estos mundos que tienen que ver con lo no dicho, con lo esotérico, con lo que está detrás de la historia, me convocaron desde muy pequeño. Y bueno, y hoy soy un poco la conjunción de todo, ¿no? De esos tiempos de no conocer y no saber a estos tiempos de conocer y saber un poco más. Tampoco es todo el saber, claramente, creo que nunca se llega. Y entre medio de eso, bueno, soy hermano, soy hijo, soy papá, soy pareja, soy amigo de mis amigos. Bueno, ahora redescubriendo una faceta deportista que la tenía guardada en algún momento y que dije, bueno, la vuelvo a sacar porque me conecto con eso. Creo que uno es un poco de todo lo que le hace sentir bien. Y si se siente bien acá y uno lo puede traer y lo puede poner dentro del proceso de la experiencia de la vida, bueno, eso es uno. No hay una sola forma de definirse, al menos para mí. Bien. Eh, en eso que sos, que nos acabas de contar de todo lo que sos, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías que seguir por ese lugar? O sea, seguir desde el lugar de hacerte caso, de escucharte. Porque para los que por ahí no te conocen, vos tuviste una transformación en tu vida importante que te llevó a tener ahora el centro Despertar del Alma, a ser terapeuta, a ser maestro de Reiki, acompañar a personas a su despertar. Pero hay algo muy lindo que me acabas de decir, que hay algo que vos tenías desde chiquito. Eso que tenías desde chiquito, ¿se apagó un tiempo? ¿Te dedicaste a otra cosa? Y Sí, después surgió lo sí, de... perdón. Eh, Bien, sí, perdón, pero sentí que te había cortado la pregunta. Ah, no, Ok, era hasta ahí. ok, Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que hacerte caso? bien. Yo siempre digo que todas las almas bajamos con algo, ¿no? Con un don, todas. No hay ninguna alma en este planeta que no tenga, no un don, un conjunto de dones, que quizás el sistema no, tal cual y como lo conocemos, no está desarrollado para potenciarnos plenamente esos dones, menos en mi generación. Yo tengo 49 años, entonces todavía estábamos en una estructura
bastante rígida, educativa, de comunicación, ¿no? Hoy podemos estar empezando ya a sentir y a hablar de otros temas mucho más abiertos, lo podemos experimentar en los medios de comunicación, van cambiando las maneras de educarse en algunas escuelas donde los sistemas son un poco más abiertos, ¿no es cierto? Estilo Montessori o demás, en donde se empieza a entender que el alma trae un aspecto. En su momento yo eso no lo tenía, me sucedían cosas de niño, de ver otros planos dimensionales y demás, pero hace 49 años atrás, ponele 40, cuando yo podía expresarme un poco más claro, era inviable hablar de estos temas, ¿no? Hablar de dimensiones, hablar de entidades, hablar de... Bueno, hoy la tele también nos ha traído y hemos naturalizado mucha información que nos hace entender, podemos creer más o creer menos, pero sabemos que ahí se contempla la posibilidad de otras existencias. Pero por supuesto yo me crié como un niño tradicional, en el sistema tradicional, cumpliendo con los patrones y cumpliendo con los deber ser de una persona tradicional, o sea, educativamente, con objetivos, ¿sí? Hice mi primaria y mi secundaria y mi jardín en una escuela franciscana, en Capuchinos, bajo esa estructura, bajo ese lineamiento. Tenía decidido ser médico pediatra, me fui a estudiar a Buenos Aires. En un momento, llegando a tercer año, decidí dejar porque quería montar una familia joven y elegí soltar mi carrera y formar una familia joven. Yo quería ser padre joven y como médico no hubiera podido ser un padre joven, fui padre a los 27 y disfruté de esa paternidad. Y ahí vino uno de mis primeras grandes transformaciones, no con la paternidad, sino con la situación que viví en ese tiempo de nacimiento de mi hija. Estoy hablando de la crisis del 2001, que fue un gran momento de reconversión. En el medio de esto siempre la curiosidad, ¿no? Por estos mundos, un fanático de un canal que había en aquel momento que se llamaba Infinito y que sería como la versión de la Edad de Piedra, incluyéndome, de lo que hoy es Gaia. Me incluyo en ese club. Infinito a mí me atrapaba terriblemente y bueno, y todo lo que se traía de esa información me la consumía. Pero bueno, todavía estaba dedicado al mundo tal cual me lo habían vendido en mi mente, en mis creencias. Y bueno, para ese entonces yo había dejado mi carrera de médico y me había ido a hacer administración de empresas, llegué hasta cuarto año, pero tampoco era mi lugar en el mundo. Pero bueno, yo sentía que eso me daba una información o una preparación que me podía conectar con ser un sostenedor al estilo que en aquel tiempo yo creía que debía ser un sostenedor. Entonces trabajaba para una empresa, para una compañía telefónica, nací con las compañías telefónicas desde Minifone, que fue la segunda compañía que, que se abrió en Argentina después de Movicon, año 94, y hice toda la transmigración de Minifone a Unifone y bueno, todas las divisiones que vinieron después y que forman el plano de las comunicaciones que hay hoy. Estaba muy bien, era un ejecutivo de ventas, laburaba en la City, era un yuppie, laburaba en la City, viajaba por el país porque me tocaba coordinar el norte de los agentes oficiales de la compañía, trajes ahí a medida, camioneta 4x4, y un joven de 26 años en la carrera de administración de empresas. O sea, de pronto me casé, nos casamos con Dani porque lo elegimos, queríamos formar esa familia joven, y a los 27 años aparece este proceso de que vivimos el 2001 y aparece mi gran primer cambio, digamos, ¿no? O sea, nace mi hija y en 20 días, me acuerdo, me quedé sin trabajo porque volamos 1.700 personas de la compañía. Cobré la indemnización en dólares o en pesos, pero en ese momento era 1 a 1 todavía. La cobro un jueves. La primera vez que hago algo prolijo con la plata, la guardo un viernes en el banco y el lunes Caballo me dijo: gracias muchacho, este dinero es mío, corralito.
Y de pronto ese joven yuppie que venía en ascenso, en el transcurso de 40 días, con una beba de 20, me quedé sin nada. Y eso fue como un empujón. Todo eso que estaba seguro, pasé 9 meses encerrado en una oficina que tenía mi mujer en ese momento, tenía una agencia de turismo, en una oficina que teníamos en casa, y ahí entré en un proceso, mi primer proceso místico de autodescubrimiento fue ahí, en el medio de esa crisis, en el medio del caos. Tuve que vender una camioneta que tenía para con esos dólares sostenernos, y pasé un proceso de introspección. Primero fue rayando la depresión, te diría, porque yo entraba ahí me sentaba en esa oficina porque desde ahí tiraba currículums, ¿no es cierto? Los armaba y los tiraba en distintas compañías. Pero en ese momento, 2001, finales del 2001, principio del 2002, yo era un ejecutivo de venta comercial de tecnología, imagínate, no le vendías un secador de pelo a tu mamá con todo el amor del mundo. Entonces estaba paralizado. Hice una experiencia en un lugar con una agencia en La Plata, pero no me conecté energéticamente, emocionalmente, no era mi lugar y no la pude sostener. Literalmente me tomaba un Alplax todas las mañanas para ir a laburar. Y me gusta contarlo porque sé que en este momento también hay mucha gente en estos lugares de crisis. Y digo, cuando uno da estos pasos, y ahora estoy yendo y haciendo la llegada a tu pregunta, pero es que la pregunta no se puede responder como diciendo un día me levanté y decidí que quería ser espiritual. O sea, hubo un proceso, hubo un camino, el universo juega sus juegos, ¿sí? Yo en ese momento no los podía leer hasta ese momento. Si me permitís, cuento esta historita porque me parece que está buenísimo y yo aprendí a leer señales ahí, ¿no? Eh, Estuve un mes que casi no me conectaba con nada, hasta que en un momento, un día me cansé de tirar currículum, entré a navegar por internet, que estoy hablando de que internet recién estaba tomando el auge ahí en ese momento, no es nada que ver estamos hablando de 2001, o sea, estamos hablando de hace 23 años, ¿sí? A veces no nos damos cuenta lo rápido que la tecnología nos trajo a este lugar. Y bueno, y entonces entré ahí y me acuerdo que descubro una oración que se llama la Gran Invocación, muy bonita. La Gran Invocación es una oración metafísica. Y bueno, y la pantalla en la página de internet donde yo me metía se ponía toda violeta con un loto amarillo y decía la Gran Invocación y la rezaba. Todas las mañanas rezaba la Gran Invocación. Había descubierto en una página de la Hermandad Blanca un ritual de energía y me dejé llevar, era innato en mí, pero yo lo único que recuerdo, nunca había hecho artes marciales, nunca me había conectado con nada de energía, solo me recuerdo que cuando en la oficina, en Unifón, yo tenía algún problema o tenía que resolver algún problema, me iba al baño, hacía unos movimientos energéticos ahí frente al espejo que nunca me los habían enseñado, hacía unas respiraciones, volvía y me enfocaba en resolver el problema. Después entendí de dónde venía y por qué, pero hasta ese momento yo decía, yo me estoy volviendo loco. Famosa frase que nos decimos más de uno de los que estamos despertando espiritualmente, ¿no? Yo me estoy volviendo loco, y está bueno que sepamos que no nos estamos volviendo locos, que nos estamos volviendo cuerdos, conscientes, coherentes. Bueno, la cuestión es que continúo mi viaje por ahí, y me paso 9 meses. Lo único que hacía, yo entraba a ese lugar, me conectaba con la Gran Invocación, hacía el ritual de luz blanca y entraba a bucear. Extraterrestres, intraterrenos, egipcios, mayas, aztecas, numerología, astrología. Y yo tenía el recuerdo de que yo todo eso lo sabía. Lo sabía, lo sentía, lo podía como recordar. Mi familia pensó que me estaba volviendo loco, literal, porque durante 9 meses me encerré en una oficina y llegaban motitos, y tras que no teníamos un mango, llegaban motitos con resmas de papel, porque en aquel momento las pantallas no eran las planas, lindas, de color que hoy hay, eran esos teles de tubo, curvas, y era horrible leer ahí. Entonces yo mandaba a buscar hojas, imprimía hojas y tenía el piso lleno de resmas de papel,
de libros enteros, de la biblioteca de Enoch, de lo que se te ocurra, y para mí era como un despertar, era un recordar claramente. Y siempre digo que el universo es justo y es a tiempo. Cuando nos quedaban 100 pesos de los de aquel momento, siempre recordamos con Dani que en aquel momento con 100 pesos llenábamos un carrito colmado de un supermercado, pero nos quedaban los últimos 100 pesos de la venta de la camioneta. Llega un trabajo. Y ese trabajo era ser gerente de un telo en Constitución en plena zona roja. Y esto me gusta contarlo porque es gracioso, porque yo decía, me acabo de reconvertir a la espiritualidad y el universo me lleva a la zona roja de Constitución. Y yo decía, ¿qué me quieren decir con esto? Pero bueno, yo necesitaba claramente el trabajo. Y ahí fui. Obviamente salí de esos 9 meses reconvertido, ¿no? Claramente era otro Cristian González el que estaba saliendo de esa oficina. Ahí ya había, en algún momento en el medio de esos 9 meses, ya había tomado mis primeros cursos de Reiki. Ya había entrado en el camino de la meditación y ya había recordado mucha cosa, ¿sí? Entonces me dejé llevar porque entendía que ya no era yo, era el universo el que me estaba llevando, aunque me pareciera una locura donde me llevaban, pero esa era mi visión y acá el ego jugando todo el tiempo. El ego. ¿Sí? El ego jugando, etiquetando, enmarcando. La cuestión es que llego al telo de Constitución. Para los que nunca estuvieron en Buenos Aires, imagínense a 5 cuadras de la Plaza Constitución, de la Estación Constitución, un telo ahí, esa zona roja, prostitución de todas las formas, droga de todas las maneras. Yo llegaba a las 5 de la mañana porque hacía la gerencia de la mañana, éramos 3 gerentes, el hotel abre 24 horas, hacía las 8 horas de la mañana y llegaba a las 5 y me encontraba con niños de 5 años sentados en la vereda drogándose en la puerta del hotel. Realmente el universo me llevó a decir, bueno, a ver si te estás transformando en espiritual. Bueno, mira esto, porque esto también es la espiritualidad. ¿Sí? Acá también vas a encontrar frecuencias y vibraciones y almas en búsqueda o perdidas o lo que fuera, o en su mundo o en su karma, ¿no? De pronto te encontrabas con un tipo que venía de una oficina de Puerto Madero con su traje y con su Mercedes queriendo entrar con una nena de 11 años a un hotel y había que sacarlo literalmente a los bolsazos. Te encontrabas con toda la miseria de la humanidad, ¿no? En todas sus formas. Pero más allá de eso, que me tocó caminar en la calle y con las chicas que trabajaban en la calle para ofrecerles los servicios del hotel, pero después terminé siendo amigo de las chicas y me terminaban contando sus historias. Cuando se iban sus clientes, se quedaban charlando, contándome sus historias. Recuerdo una anécdota de una vez que nos tocan la puerta, teníamos toda la oficina vallada con una pared antibalas porque la habían robado con ametralladora al hotel varias veces. Entonces todo era así, ¿no? Y nos tocan la puerta, estábamos haciendo la transición con el gerente de la noche que se iba, que era un socio del hotel, y me acuerdo que llega una de las señoras que trabajaba en la calle y me regala una torta y me dice gracias, porque de la charla que tuvimos estas semanas y estos tiempos, decidí dejar esto, me reconcilié con mi hijo y voy a retomar la carrera de enfermería que abandoné hace un tiempo y me voy a vivir a la provincia de Buenos Aires. Y nada, yo me emocionaba y me reía porque sucedían esas cosas que para mí eran mágicas. Este socio del hotel que me quería mucho me decía, boludo, no vas a dejar sin cliente. Pero uno no se daba cuenta que estaba transformando desde ahí, ¿no? Que estaba poniendo un poco de luz en ese lugar, con gente que nunca había podido ser escuchada o nunca le habían prestado la oreja para esa escucha, sí se la habían prestado para otras de pronto, ¿no? Y bueno, voy a ser más rápido ahí en esto, y había una señora que cobraba, y esto es un detalle, mi primer encuentro en el mundo místico tiene que ver con esto,
una señora que se llamaba Lila, que cobraba, era la secretaria que cobraba la certificación del ingeniero que venía a ver que las calderas del hotel estén en buen estado. El hotel tenía 2 calderas, 11 pisos, y había un ingeniero que venía a hacer los controles de los manómetros y de las válvulas de seguridad y demás. Y Lila era su secretaria y venía una vez al mes a cobrar el servicio de este ingeniero. Era un requisito municipal. La cuestión es que cada vez que Lila venía, yo le invitaba a mi oficina y tomábamos un café y unas medias lunas, y era primera hora de la mañana, y charlábamos, y Lila me hablaba del mundo esotérico y demás, y yo dije, wow, encontrarme con una mujer así en este lugar, digamos, ¿no? No me lo esperaba. Y un día, cuando estábamos con un poquito más de confianza, Lila me dice, che, Cris, viste que vos en un momento antes de entrar acá estuviste depresivo o entrando en una depresión. Sí, le digo, le decía yo. Y viste que en esa depresión en la que estabas entrando, viste ese lugar donde vos estabas, que era una oficina, que tenía una alfombra beige y que tenía un escritorio negro y marrón y una computadora así. Sí, ¿y esta de dónde sacó toda esta información? Pues yo nunca había hablado de mi lugar, ni tampoco de lo que había vivido ahí. Y bueno, yo seguía sintiendo, por supuesto, cada una de las cosas que me iba diciendo porque eran verdad. Y me dice, hubo algo que te sacó de esa, que te empezó a sacar y a rescatar de ese estado. ¿Qué fue? Bueno, Lila, digo, empecé a encontrarme con un mundo en Internet que me fascinó y que yo reconocía. Y eso me fue poniendo en información. Sí, me dice, pero hacía algo, vos hacías algo particular y eso te rescataba. Sí, le digo, encontré una oración y era mi ritual de la mañana, la gran invocación se llama, le digo, y encontré esa oración y esa oración me rescató, me hacía conectarme con la divinidad y abre su cartera, en ese mismo momento abre su cartera, saca una estampita violeta con un loto amarillo, con la gran invocación escrita, me la pone en la mano, perdón, pero me voy a emocionar, pero me emociona mucho esta historia porque fue un gran momento de mi vida bisagra y de mucho aprendizaje. Me la pone en la mano y me dice, Cris, en otra vida me salvaste la vida, venimos compartiendo muchas vidas juntos, en esta me tocaba sacarte de ese lugar y devolverte a tu mundo. Me dice, tenemos 2 años para trabajar juntos otra vez, te tengo que enseñar algunas cosas que tenés que recordar y después vos te vas a ir y yo me voy a ir. Y yo decía, estoy en un telo en Constitución en zona roja y tengo una maestra con la que compartí otras vidas y que yo fui su maestro y ella fue mi maestra en diferentes formas y me está rescatando en un hotel en zona roja y ahí entendí que para el universo no hay formas, no hay lugar, que ser espiritual no le pertenece solamente a los monasterios, ni a los templos, ni a los lamasterios, ni a los ermitaños en la montaña. Se puede ser espiritual en un telo en Constitución, en zona roja. Es una anécdota que me encanta contarla porque eso me trastocó y por supuesto con Lila vivimos 2 años maravillosos de información cada vez que venía, pero no termina ahí. Un día estaba la puerta abierta de la oficina y yo teníamos el lugar donde estaba la conserjería y donde atendíamos a los clientes en un costado y en otro costado estaba la oficina de la gerencia. Acá, en donde estaba la conserjería, 3 televisores con canales porno porque era lo que funcionaba en el hotel. Yo los ponía en silencio, pero los 3 tenían una videocasetera porque no era digital en ese momento, era otra tecnología, y tenían que estar funcionando porque cuando se acababa la peli había que poner otro cassette, manualmente. Y si no, te llamaban los clientes que estaban en la habitación y decían, che, la tele se terminó. Entonces había que estar atento a eso, muy bizarro. Y por otro lado, en la oficina tenía un tele para mí con el canal Infinito. Entonces yo estaba mirando Infinito
Y tenía Mario, el señor que arreglaba el ascensor del hotel. Durante toda la vida Mario arregló el ascensor del hotel. Mario tenía 80 años en ese momento. Y estaba con la puerta abierta porque Mario estaba arreglando el ascensor y por ahí me pedía alguna herramienta o algo, entonces yo lo tenía que escuchar. Y el ascensor estaba ahí al lado. Y de pronto viene Mario a comentarme algo y yo estaba de este corte acá, meta mover, siguiendo unos movimientos de Tai Chi en infinito. Y Mario me dice, ah, Cristian, estás moviendo energía. Y yo los miro, Mario, sentado en mi sillón, y le digo, Mario, ¿y vos qué sabés de energía? Y me dice, yo soy la mano derecha de Saibaba en Argentina, yo formé el primer templo de Saibaba en Argentina. Saibaba en ese momento estaba en pleno apogeo, si se recuerdan los más grandes como yo, en la década de los 80, los 90, Silvia Pérez, todo ese mundo de vedette del momento se estaban volcando a Saibaba. Fue el último avatar grande que tuvo el planeta, genuino, puedo decir que era genuino. La cuestión es que Mario era el organizador de la escuela de Saibaba en Argentina y al otro día me trae mi primer libro de sanación con las manos que se llamaba Sanación Pránica de Choa Kok Sui, del maestro de Choa Kok Sui, Sanación Pránica. Y Dani se reía, mi mujer se reía porque me dice, yo no entiendo nada. Primero vos te estabas volviendo loco, después te fuiste a laburar un telo y en un telo en Zona Roja de Constitución encontrás la maestra de tu vida y el tipo que arregla el ascensor y la mano derecha salvaba en Argentina. O sea, nada, cierro con esto. Ahí entendí que el universo me estaba enseñando que ese era mi mundo y que había comenzado a transitar una nueva etapa de la vida. Por supuesto, eso no fue tan fácil y tan rápido, porque ahí también viene mi ex socio, mi amigo Agustín Marza, a decirme, che, tengo ganas de montar este negocio, que era la Vinoteca Pura Cepa, que luego fue la Vinoteca Pura Cepa, y yo entendía que ese rubro estaba creciendo en Buenos Aires, y yo me quería ir ya de Buenos Aires, había cumplido mi ciclo en ese lugar, y nos propusimos la sociedad, y dije, bueno, y en 15 días a pesar de que era un gerente seguro, con un sueldo seguro, levanté campamento y me fui a lo que no sabía de qué se trataba. Sí que yo quería que sucediera, pero no sabía cómo iba a funcionar. Con mi hija ya de 2 años, casi 3 en ese momento. Y ahí levanté campamento y me vine a vivir a Concordia nuevamente. Obviamente lo charlé con Dani, siempre lo consensué con Dani. Y me lancé a la aventura de Pura Cepa, ¿no? Que fue hermosa, que fue increíble. Y ya terminándote de responder, perdón que sea tan extenso, pero esta fue la parte más importante de este cambio, toda esta junta. Es que me encanta, Cris, porque te conozco ya hace un tiempo y esto que estás contando es la esencia pura, es la base de lo que a vos te pasó para ser ahora quien sos y me encanta porque a esto quería llegar y me lo estás contando, es un cuento para mí. Sí. Así que gracias. Continúa tranquilo que te sigo escuchando. Y bueno, y cuando llego a Pura Cepa, montamos Pura Cepa, ¿no? Con Agustín desde su base, la trabajamos, le pusimos todo, fue creciendo, nos fue muy bien, fuimos muy reconocidos rápidamente. Al principio fue duro porque estábamos haciendo algo que para la ciudad era muy raro. Para el mundo comercial nos venían gente más grande que nosotros a decirnos, che, un monorrubro no funciona en esta ciudad. Y a pesar de todo eso, con Agustín estábamos convencidos de que ese era nuestro norte y de que ya en otras ciudades como Buenos Aires, que ya Weiner y Ligier ya habían sentado sus primeros pasos, funcionaban. Y nosotros estábamos siendo pioneros en ese rubro, ¿no? Y era un desafío ser pioneros, ser los primeros y tratar de que la ciudad se convenciera de que esta era una posibilidad y de que, bueno, tuvimos que vencer un montón de barreras y un montón de no que venían. Y me gusta contarlo también porque sé que esto le va a llegar a gente que quizás esté analizando cambios y no importa lo que afuera parezca, lo que importa es lo que se vibra acá adentro y ya vamos a llegar seguramente en la charla con vos, Gaby, a este lugar. Pero nosotros seguíamos el impulso que teníamos en el corazón y hicimos cosas increíbles para montar esa empresa y empezamos muy de abajo y más de una vez tuvimos que ir al supermercado a comprar una botella de vino para llevársela a un cliente que no se entere, pero que nosotros le cumplíamos.
Y bueno, nada, esas cosas que en esos años de mucha más juventud que nos gustaba hacer. Y cuando estábamos en el 7º año de la vinoteca, en el 2011, yo ya estaba pleno meditando, yo ya había hecho más niveles de Reiki, eh, y me pasaba en ese tiempo que los clientes llegaban y yo empezaba hablando de un vino y terminaba hablando de alguna situación personal del cliente, ya con 7 años de confianza con algunos clientes. eh, entonces terminábamos en charlas personales, eh, ya sea en el depósito, ya sea entre las góndolas de la vinoteca. Y yo ya venía meditando fuerte y entendí que, bueno, ya venía recibiendo información de un gran cambio que iba a haber en el planeta, que era el gran portal del 2011, el 11 del 11 del 2011, se abrió el primer gran portal planetario que iba a ser el precedente al cambio de era que vivimos en el 21 de diciembre del 2012. Ese precedente se daba si entre el 11 del 11 del 11 y el 2012 se daba la masa crítica necesaria de almas en la Tierra para decir que sí al cambio planetario, al cambio de frecuencia. Entonces yo durante todo el 2011, desde el principio del 2011, entendí y sentí, sobre todo entendí porque buceaba mucho intelectualmente, pero sobre todo lo sentí en el corazón, de que yo para esa fecha necesitaba estar fuera del sistema como lo conocía y dedicándome completamente a lo que mi alma me impulsaba a hacer. Tenía consolidado para ese momento ya mucha información sobre mí, mi nombre, Cristian Gabriel, y esto lo hago hoy como parte de mi terapia dentro de mi consulta, ¿no? El análisis del nombre y el análisis de la fecha de nacimiento. Entendía que mi alma había venido a hacer cosas. Y Cristian es el que sigue a Cristo, y yo soy un fanático, vos sabés, si me conocés, soy un devoto de Jesús y de San Francisco de Asís y del Padre Pío y de María y de toda la energía crística, pero no soy cerrado ahí. También amo a Buda por su camino, también amo a Krishna por su camino, porque en mis diversas formaciones me fui a leer el budismo, me fui a leer el hinduismo y la filosofía Vedanta, y todo eso me permitió integrar, leí libros del judaísmo y de la historia de Moisés y sus profetas, y todo eso me permitió integrar esto de que la espiritualidad va más allá de las estructuras religiosas, ¿no? Que después si querés lo abordamos, pero la cuestión es que Cristian es el que sigue a Cristo y Gabriel es el ángel de la comunicación, es el que le comunica a María la llegada de Jesús. Eh, entonces entendía que en mi nombre estaba escrito que tenía que comunicar y que tenía que despertar la frecuencia crística en mí y en los demás. Y la frecuencia crística no es hacer cristianos a la gente, sino es despertar el Cristo interno que cada uno trae en esta nueva era, que es la era del despertar del Cristo interno o de la segunda venida de Cristo, como esotéricamente se la llama en alguna forma. Entonces, nada, esto me llevó a entender de que yo necesitaba seguir este camino. Y en marzo del 2011 comencé a proponerle a mi socio la desvinculación de la empresa y en octubre del 2011 estaba afuera. Y el 11 del 11 del 11 estaba en mi primer retiro espiritual acompañando a otra maestra de yoga, a Eugenia Basgal, con un grupo de gente. Hicimos un taller de yoga, meditación y reiki en un camping en Chajarí y así recibimos la apertura del gran portal, y ese fue mi inicio. Absolutamente convencido de que había venido a hacer eso. Y como siempre digo y lo cuento en algunos talleres de Reiki, cuento esta historia completa, en otros no tengo el tiempo. Entendí que la Vinoteca Pura Cepa me iba a dar mucho dinero, me iba a hacer tener un buen pasar, pero que este camino era el que me llenaba el corazón y que elegía ser coherente con mi espíritu, ser coherente con mi corazón,
Y eso me dio mucha riqueza, de todo tipo. Sobre todo porque me hizo ser fiel conmigo y coherente en mi misión. Tuve la bendición de poder encontrarla o encontrar un aspecto. Después se va transformando continuamente. Y como siempre digo, no tiene precio. No hay nada que pueda pagar eso. No hay valor que pueda pagar ser coherente con la misión de uno, ser fiel con el corazón, despertarse y decir, che, qué feliz que soy porque esto que voy a hacer es lo que me llena el alma. Y si encima me toca hacer algo que además puede ayudar a otros a que comience a llenar su alma, no hay precio para eso. Por supuesto, y esto también me gusta decirlo, por supuesto que hoy, tiempo después, me va muy bien económicamente en función a eso, porque el mundo espiritual no tiene que ver con la austeridad. Eh, y cuando uno hace lo que vino a hacer, que para mí fue esto, para otros puede ser, no sé, poner una carnicería y ser el carnicero más consciente del momento. Eh, pero cuando uno hace lo que siente que vino a hacer y eso lo conecta en el corazón y la mente se utiliza solo como un instrumento de creación, pero esta conexión mente-corazón es vital, se transforma en bueno en lo que hace porque le pone pasión a lo que hace. Y eso es abundancia. Y el universo retribuye esa abundancia de un montón de maneras. Así que bueno, ahí entendí y fui hacia el camino que mi corazón me decía que tenía que ir. Por más que el resto del mundo en ese momento, estoy hablando de hace 12 años atrás, hablar de yoga, reiki y meditación era una locura, y escuché de todo, que me estaba volviendo loco, que era gay porque hacía yoga, reiki y meditación, que no tengo ningún problema con ser o no ser gay, pero porque hacía yoga, reiki y meditación era como encasillarlo de una manera muy loca, que qué iba a hacer con mis hijas, que me iba a retirar a meditar y que me había ido del mundo sistémico. Bueno, todo eso tiene que ver con el entorno. Y a pesar de ese entorno que no entendía lo que yo vibraba, yo decidí seguir mi corazón. Bien, paro acá y darte pie a que podamos seguir conversando. Qué hermoso y qué hermoso mensaje, Cris. Me pusiste la piel de gallina porque si hay una de las cosas que me encanta hacer esto y de entrevistar a personas así como vos y que nos cuenten su historia, es un aprendizaje para uno, ¿no? Y una enseñanza y un mensaje. El mensaje que estás transmitiendo a las personas, también me lo estás transmitiendo a mí, pero el, el hablar desde un lugar de una persona, por así decirlo, ¿no? Común y corriente, para ser más clara, de que no sos un ser iluminado que viniste y naciste desde un lugar de no sé dónde y que una persona común y corriente que simplemente se atrevió a buscar y a hacer eso que te llamaba el corazón, que te sentías que eras parte, te llevó a donde estás hoy y te llevó a encontrar las personas que encontraste y te llevó a trabajar en los lugares donde trabajaste. Y ahora poder decir, estoy trabajando desde lo que me gusta y no lo busqué desde el dinero, sino lo busqué desde el sentir que eso era parte de mi vida, que eso me hacía feliz y me hacía bien. ¿Qué le podemos decir o qué le podés decir vos desde tu experiencia a aquellas personas que en este momento están buscando o no saben qué es lo que les llena el corazón? ¿Qué es eso que vinieron a hacer? ¿Qué le puedes decir a esas personas? Conozco muchísimas personas que no se sienten que estén haciendo lo que quieren, lo que vinieron a hacer, que viven en automático, saben que están viviendo en automático, por ahí lo apagan con alguna pastilla, con algo que los adormece, pero que no saben qué es lo que vinieron a hacer o para qué están acá. Bien. Primero está bueno
está bueno esto que estén sintiendo que no saben lo que vinieron a hacer. Ese ya es un buen comienzo, porque al menos inconscientemente aparece la pregunta de, che, yo vine a hacer algo, quizás no lo estoy encontrando, quizás me esté sintiendo mal porque no lo esté haciendo, pero ya sé que vine a hacer algo distinto a lo que estoy haciendo. Es el principio de un cambio, ¿no? Porque... Ya sé que no sé, sería, digamos. Exactamente. Es una gran pregunta sin respuesta, aunque no tengan ni la más mínima idea de por dónde, pero ya ese es el primer paso de esto que llamamos hoy el despertar de la conciencia. Me estoy haciendo consciente de que no se trata de vivir en automático y que no se trata de que, encontré un lugar donde laburo cómodo, donde tengo un sueldo seguro y con esto ya me doy por cumplido. Hay algo más. Ya empezar a entender eso es un despertar, ¿sí? Despertar de la conciencia no tiene que ver con la caída al mundo místico, tiene que ver con el ser consciente, ¿sí? De que hay una conciencia, de que no soy un programa, de que puedo elegir, que aunque todavía no sepa qué y cómo, pero yo puedo hacer algo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiezo por empezar a hacerme las preguntas. Estas, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué me gusta hacer cuando no estoy en el lugar automático? ¿Dónde me encuentro que tengo virtudes, dones, como decimos? Por ahí capaz que laburo en una oficina, pero soy bueno en el deporte y me gustan las actividades deportivas. O soy bueno cuando llego a casa con algún hobby, la carpintería, la costura, la cocina, y me apasiona. Y son los programas que miro y digo, estos son detalles para mirar, porque si me atrae es porque mi alma está diciendo, sí, esto es, viene por acá. Después de eso, si esas respuestas me empiezan a llegar y empiezo a ser consciente, empiezo a tomar acciones en función de eso. Pero si no me llegan, porque puede pasar de que uno sienta que tiene cosas que le gustan, le atraen, pero todavía no puede determinar si es eso, bueno, que sepan estas personas que habemos un montón de personas, como vos, Gaby, como yo, y como otros tantos terapeutas en esta ciudad y en el mundo, porque gracias a Dios esta nueva tecnología nos da la posibilidad de conseguir un terapeuta con el que resuene o un guía con el que resuene en cualquier lugar del mundo. Entonces puedo también decir, che, le voy a preguntar a Gaby o le voy a preguntar a Cristiano, o no sé, me resonó fulanita de tal que la vi en una red, o fulanito de tal que lo escuché que hablaba de las cartas natales o de la carta numérica, o de... Quiero saber quién soy. Creo que la primera pregunta que viene, o el primer paso es saber quién soy, porque nos han cercenado sistémicamente mucha información que está escrita, que la escribimos nosotros cuando decidimos venir a encarnar en este planeta. Decidimos cuándo veníamos, cómo veníamos, con qué cuerpo veníamos, eh, con qué personas íbamos a llegar al planeta y con quiénes nos íbamos a vincular. Entonces, hay información de quién soy yo. Una carta astral te va a decir, te va a dar datos de quién sos. Una carta numérica te va a dar datos de quién sos. ¿Sí? Ese es un primer paso para poder entender, bueno, cómo son mis frecuencias, cuáles son mis vibraciones, dónde están mis dones, dónde están mis oscuridades, esas que yo, gracias a estos dones, llegué a este planeta para decir, bueno, tengo que trabajar estos aspectos. Oscuridades que tenemos que quitarle el peso a la palabra oscuro. Oscuro simplemente nos habla de algo que no se ve. ¿Dónde está lo que no se ve y quiero verlo? Le tengo que poner luz. Esto es la iluminación en realidad. Porque flasheamos con que la iluminación es levitar y elevarse por el aire y trascender la humanidad. La iluminación es ponerle luz a lo oscuro. Lo que Jesús decía, la verdad los hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, es ponerle luz a lo que está oculto, traerlo al plano de la verdad, al plano de la visión, al plano de la conciencia. Entonces,
si me estoy planteando que hay algo que no está o que no estoy conectado, bueno, tengo que empezar a dar pasos. Si los puedo hacer solo, genial. Hay lecturas, hay videos, hoy hay tanta información disponible, hay libros, vos escribiste un libro, hay tanta información disponible al alcance de la mano, tenemos el celular todo el tiempo en la mano y está ahí. Y si necesito algo más personal, más de contacto, entonces voy un poco más allá y me aseguro de hacer la entrevista que necesito con alguien para charlar. Ese es el punto. O sea, pero lo que está bueno es que aparezca la energía de la búsqueda. Luego lo que tengo que hacer es ponerle acción a la búsqueda. ¿Sí? Poner la energía de la acción, no quedarme solo en, ay, cómo me gustaría, algún día cuando tenga tiempo. Este es otro mensaje que me encanta dar y lo hablo con mis alumnos de yoga todo el tiempo. No hay algún día, es hoy, es presente. Lo único que tenemos claro que podemos experimentar es el presente. Porque yo puedo tener un montón de proyectos hermosos por delante, pero no sé si dentro de 5 minutos voy a estar en este planeta. Amigarnos con la partida, bueno, vos sabés que yo dirijo un grupo de partida, ¿no? Un grupo de muerte, un grupo de padres que vivieron la partida de sus hijos y así acompañamos a otras personas a, a a vivir la trascendencia de sus seres queridos, se llama La vida continúa. Y lo que aprendemos y lo que hemos aprendido en todos estos años, con un montón de información que también ya hay en relación a, científica inclusive, en relación a la muerte y lo que hay del otro lado de la vida, es que nadie tiene seguro nada. No hay un mañana, solo hay un presente. Entonces, ¿cuándo te vas a dedicar a hacer el cambio? Es hoy. Uno lo puede, yo lo hice un poco a mi estilo pasional, un poco a lo loco. Sí, si no, negociaba la salida de la biblioteca y cuando vi que estaba medio un poco trabado y podía no darse, dije, mirá, lo empaqueto así, tomá, porque yo me tengo que ir. Y se terminó. Bueno, esa es una manera, patear el tablero de una. Otros lo pueden hacer más transicional, ir preparando el sembrado y las bases para el próximo cambio hasta que me siento seguro. Y bueno, ahora ya puedo soltar esto que era del viejo paradigma y me agarro del nuevo yo, a lo cual le di un proceso de inicio. Hay un montón de cosas para hacer. Y por supuesto, para hacer todo eso hay que trabajar bastante este aspecto que no nos damos cuenta, pero que todos lo tenemos en algún punto, más o menos, pero siempre está ahí, que es el miedo, ¿no? El miedo al cambio. Esta cosa del ego queriendo controlar todo y bueno, y aprender de qué manera trabajar para amigarme con esos miedos, que es saludable el miedo, claramente, no se trata de desechar el miedo. Seríamos locos si no tuviéramos miedo, seríamos inconscientes si no tuviéramos miedo. Lo bueno es saber qué hago con este miedo, cómo trabajo este miedo. Perdón, tenía una pantalla. ¿Cómo trabajo este miedo para que me permita seguir avanzando y no me paralice? ¿Sí? ¿Responde? Responde a la perfección, Cris, con las palabras justas y necesarias. Un momentito, voy a cerrar la puerta porque se me abrió la puerta recién. Y para cerrar un poco esta hermosa charla, porque ahora quiero tener otra charla con vos y que me hables un poco más de ese grupo de acompañamiento de padres que haces, pero eso va a ser en otro momento, si vos querés y vos podés, me encantaría que podamos hablar acerca de las pérdidas. Sí. Pero esto de superar el miedo, muchas personas por ahí, y yo también lo creo, ¿no? Sucede que de repente lo que está en auge ahora que son las redes sociales, uno ve la red social de alguna persona o una persona famosa o reconocida por X causa y uno dice, qué valiente, ¿no? ¿Cómo se anima a hacer todo lo que hace? Esa persona no debe tener miedo. A lo que voy es lo que yo considero
que el miedo está en todos, ¿no? En todas las personas. Lo que hace la diferencia es cómo uno gestiona ese miedo, por no decir controla, porque la palabra no es controlar, es el actuar aún teniendo miedo. Esto es lo que vos decís, que no nos paralice. Tal vez eso que uno ve en otras personas es que no los paraliza ese miedo, sino que acciona aún teniendo miedo. Mirá, cuando me toca en estas charlas desde este lugar, recuerdo una escena de no me acuerdo si porque me encantan los vikingos y he visto series y películas de todo lo que hay de los vikingos, se ve que debo tener alguna reminiscencia de alma vikinga en mis estructuras energéticas. Este, y hay una escena en donde están en medio de enfrentarse a la batalla, no sé si recordás cómo son esas escenas, toda la manada de un clan contra toda la manada del otro lado, a unos metros a punto de estrellarse en el medio en un desastre, ¿sí? Y me acuerdo que estaba uno de los luchadores principales, uno de los guerreros principales, tío de un chico que recién iba a debutar en su primer batalla, en su primer guerra, y obviamente su tío con ese tamaño y demás era su ídolo, y él lo mira y le dice, vos no tenés miedo en este momento. Y el tío lo mira y le dice, no, no, no te equivoques. Si no tuviera miedo sería un loco. Yo sí tengo miedo. Solo que uso este miedo para darme fuerza para ir allá y hacer lo que tengo que hacer por mi pueblo. Si el miedo me atrapara, yo sería una persona insegura en la batalla y no me iría bien. Pero el miedo me dice que tengo que vivir. Para eso está. Hermoso, hermoso. Entonces, creo que eso es, ¿sí? Es entender que el miedo está porque es un estado natural de la supervivencia. El reino animal lo tiene como instinto, ¿sí? Porque tenemos que cumplir un plan, porque tenemos que cumplir un programa. Entonces el miedo es ese aspecto que nos dice, hey, ojo con esto. Pero una cosa es que algo te diga, hey, ojo con esto, y te encienda las alertas, y se levante la adrenalina, y se levante el cortisol, y me pueda enfocar, y pueda ampliar la visión, y me pueda... eso está bueno en la medida que yo puedo avanzar junto con eso y animarme a continuar. Ahora, si por eso yo digo, no, esto me frena y me paraliza y no doy el paso, bueno, entonces este miedo me ganó de alguna forma, eh, lo podría poner en un plano un poquito más enfermizo, de ser una herramienta para poder crecer, se transforma en un síntoma más enfermo, más paralizante para limitarme. Bueno, hay que trabajar eso, sin miedo justamente, o con miedo trabajado, hay que trabajar eso. Está bien tener miedo, está bien decir tengo miedo. ¿Sí? Yo, si bien estaba muy convencido y muy seguro de todos esos cambios que hacía, pero no dejaba de tener incertidumbre de que qué va a pasar mañana. Y cuando vendí la vinoteca tenía 2 hijas, niñas, ¿sí? Y yo no sabía qué iba a pasar mañana, porque no tenía un canal de evidencia que me dijera, che, quédate tranquilo, que en 2 meses te va a pasar tal cosa y en 6 te va a pasar tal otra. Eso sería re fácil. Tampoco es la esencia de la vida esa. Y no La, es, sería, no tendría sentido no, la vida. no. O sea, por eso está bueno cuando uno puede consultar algunas herramientas que pueden hablarnos un poquito del futuro, de ciertas connotaciones del futuro, pero no está bueno. Nosotros diseñamos toda nuestra vida hasta el momento final, pero ¿por qué en el programa del universo no se nos permite ver eso? Bueno, porque sería como ver una película 2 veces. ¿Qué te pasa cuando ves una película la segunda vez? Bueno, las escenas que te conmovieron y te impactaron en la primera, quizás te van a conmover, pero ya no con la profundidad que lo hicieron en la primera. En la primera todo te sorprende. Entonces, si viviéramos una vida sabiendo que dentro de 5 años se va a morir mi papá, dentro de tanto tiempo voy a cambiar de laburo, ¿y qué sentido tiene? ¿Qué experimentaría? ¿Cómo viviría la angustia, el dolor, la felicidad, la frustración, la alegría? No lo viviríamos.
Y si hay algo que venimos a hacer a este planeta, indudablemente, es experimentar las vibraciones de las emociones. El alma viene a ser humano. En su máximo potencial. Así sea, en lo más oscuro que puedas experimentar, porque aún ahí se está experimentando, o en lo más lumínico que puedas experimentar. Venimos a experimentar. Cuando llegamos al otro lado y entramos al concilio kármico y los tres seres del concilio nos dicen, che, ¿qué viviste? No le decimos, me compré una Ferrari, tengo 2 casas. Solamente les interesa cuánto te emocionaste, cuánto aprendiste, con quién te relacionaste, pudiste perdonar, te enojaste con gente, pudiste trascender, te redescubriste, te reinventaste. Eso es lo que en el otro lado importa porque es lo que pule la frecuencia vibratoria del alma. La Ferrari y las casas las dejamos acá, en el mundo de la materia. Está buenísimo disfrutarlas, pero no soy eso. Bueno, Cris, esta charla da para rato, pero lo que nos regalaste hasta acá es un montón. Yo te quiero agradecer porque de verdad me siento mucha gratitud cuando te escucho y mucha enseñanza y mucho aprendizaje y mucho para verme. Y bueno, espero que a las personas que estén viendo esto o escuchando puedan haber encontrado o haber captado algún mensaje, alguna señal o algo, porque por algo lo están viendo, por algo les atrajo este video, este audio, así que gracias. Quisiera tener la oportunidad de tener otra charla en algún futuro cercano y, y bueno, despedirme hasta acá y espero que vos te hayas sentido cómodo, que te hayas podido expandir en tu máximo potencial. Gracias, Gaby, muchas gracias a vos por crear este espacio, ¿sí? Por permitirme y permitirnos a los que sé que estás entrevistando, compartirnos. Creo que esto es un camino juntos y es compartirnos a través de la historia de cada uno. Sí me sentí súper cómodo. Bueno, creo que claramente este es mi camino, el de comunicar. Te digo que me tengo que poner límites a mí mismo todo el tiempo, pero bueno, esto me apasiona y creo que si desde algún lugar mínimo puedo sembrar una chispa de luz en alguien, puedo abrir una puerta, puedo dejar puesta una pregunta, creo que mi misión se cumple. Con lo cual, el súper agradecido soy yo porque en este espacio y en este momento que vos creaste, a mí se me posibilita caminar la misión y no tiene precio para mí. Gracias, gracias. De corazón. Gracias. Que tengas un hermoso día. Igualmente. Chaucito. Chau, chau.
Eso no deje de ser verdad. Hola, gordo. Yo lo ratito almuerzo me voy a la linda, que no me voy a cenar. Y a la noche.